El título de este sermón es María de Guadalupe, Madre de Esperanza. Y voy a tomar prestado para este trabajito, para este sermón, los escritos y la presentación de Monseñor Eduardo Chávez para desarrollar este tema. Y realmente, como dijimos en el título, María de Guadalupe es Madre de Esperanza. Tenemos bien claro que la aparición de nuestra Madre Santísima, Madre de Guadalupe, ha dado una conversión como pocas en la historia de la Iglesia Católica, de una dimensión colosal. ¿Sí? Percibimos los frutos de este acontecimiento guadalupano, especialmente cuando nosotros nos presentamos o empezamos a conocer profundamente el espíritu mexicano. ¿Sí? Cuando conocemos la cultura mexicana, entendemos que Guadalupe está profundamente, íntimamente unido a la Virgen de Guadalupe. Pero puede ser de mucho provecho el contexto sociopolítico que se vivía antes de la aparición de nuestra Madre a San Juan Diego, para poder entender con mucha más profundidad este evento y cómo María de Guadalupe se va a convertir en una imagen viva de esperanza para ambos, los españoles y los indígenas. Uno de los documentos más antiguos sobre la historia de la situación de la Iglesia en México se llama Información de 1556. ¿Sí? Recordemos que la aparición de la Virgen es en el año 1531. Entonces, 1556 no es realmente algo tan lejos de lo que del momento en el cual ha aparecido nuestra Madre Santísima a San Juan Diego. ¿Sí? No ha pasado mucho tiempo. En este documento se menciona que la cantidad de católicos españoles son mucho menor en número que la de los indígenas, ya que obviamente los millones de indígenas católicos que había en México provenían de la conversión espectacular y que se hablaba tanto en todo el mundo. Sin embargo, no han dejado de haber ocasiones en las cuales se ha tratado de poner en duda esta realidad, o sea, de la conversión del indígena, ¿sí? Y en la cantidad que nosotros se nos presenta. Sin embargo, estas dudas que se presentan no tienen éxito realmente porque hay una cantidad también enorme de documentos que demuestran la veracidad de la conversión de los indígenas luego de la aparición guadalupana. Por ejemplo, Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, ¿sí? En el año 1529, o sea, 2 años antes de la aparición, ¿sí? Habla de una situación verdaderamente desesperante. Y lo que dice en una carta al rey, no es realmente que la situación es desesperante por causa de los indígenas necesariamente, sino que es por causa de algunos de los mismos españoles, o sea, de los conquistadores. ¿Por qué? Van a intentar asesinar al obispo, ¿sí? Le van a tirar una lanza al obispo, y se salva de milagro. ¿Y por qué tratan de matar al obispo? La realidad es que hay conflictos entre los conquistadores, ¿sí? Los terratenientes, y también los misioneros, en este caso el obispo, porque sabían que al bautizar a los indígenas no se les podía explotar a ellos. Se salva de milagro entonces Fray Juan de Zumárraga y describe esto, ¿sí? Esto que ocurre al rey, pero también describe en esta misma carta otra realidad que le dice al rey que los frailes tenían la intención de regresarse ya a España porque se hacía verdaderamente imposible, ¿sí? Esta situación. De por sí, como dijimos anteriormente, la obra, esta empresa de evangelización,
el de las Américas era colosal, es algo gigante. Estamos hablando de millones y millones de indígenas, aproximadamente 20 millones en el área que estamos hablando de México. Las dificultades que se les presenta a casi 10 años de la conquista, ¿sí? Porque se acuerdan, 1521 es cuando Cortés conquista México, no solamente por las dificultades militares, o sea, de la conquista, y las dificultades que se puede llegar a presentar, poder todavía tener conflictos militares con los indígenas de la región, sino que también las dificultades del idioma, de la cultura, hacían extremadamente difícil la evangelización para los misioneros. Fray Juan de Zumárraga, en esa misma carta, le va a decir al rey diciéndole: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. ¿Sí? Desesperado escribe el obispo. Por eso, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, está la fuerza de conversión de los indígenas que Fray Juan de Zumárraga le escribe nuevamente al rey, ahora en el año 1539, o sea, 8 años después de la aparición, y le escribe de una manera completamente diferente. Le dice al rey que, al interés del rey, dice: la universal reformación, ¿sí?, que usted quiere, o sea, al rey, o sea, cuando él habla sobre la universal reformación, habla de la contrarreforma que estaba ocurriendo, o sea, la reforma protestante que estaba ocurriendo en Europa, ¿sí? Juan de Zumárraga le va a decir: la contrarreforma, o sea, la universal reformación, va a salir de México, va a salir de las Indias. ¿Y por qué? Porque veía que la cantidad y la milagrosa conversión del pueblo es algo que él no lo puede entender. Y si esto también ocurre en Europa, sería también de una manera milagrosa la recuperación nuevamente de la fe católica en toda Europa. ¿Sí? Entonces, cambia de pensar Juan de Zumárraga, ¿sí? Y ese cambio es extremo. También, fíjense, otro aspecto que nos hace entender de que la realidad, o sea, de este cambio extremo, en otra carta de Juan de Zumárraga que dice, o sea, en el año 1548, ya estamos hablando incluso 10 años después de esa primera carta, o sea, de la última carta que dijimos, le va a decir al rey: y es verdad, tuve 40 días que con ayuda de religiosos administré el sacramento de la confirmación a los indios de esta ciudad, y pasaron de 400.000 ánimas las que recibieron el óleo, a lo cual atribuyen mi muerte, y yo la tengo por vida, y muy contento salgo de ella. O sea, 500.000 de personas. Y esto le atribuye a lo que ya estaba a punto de morir, a su muerte, porque estaba sumamente agotado después de haber dado la confirmación a casi 500.000 de personas. O sea, obviamente con la ayuda de los religiosos, pero se puede imaginar uno tanto el agotamiento, ¿sí?, por el esfuerzo de poder darle los sacramentos a estas personas, que termina exhausto a punto de muerte. Bien, entonces vemos que María de Guadalupe se convierte en la esperanza para los españoles, ¿sí? Ese cambio rotundo de una evangelización dificultosa a un cambio en el cual nosotros podemos ver incluso los frutos inmediatamente después ya de la aparición de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Ahora veamos cómo ella también se convierte en la madre de esperanza de los indígenas. Primero tenemos que recordar que, como dijimos, es en el año 1521
en el cual ellos son conquistados, ¿sí? O sea, momento dramático. Han sido derrotados no solamente militarmente, sino que han sido destruidos en sus creencias, porque ellos tenían realmente una cosmovisión unida íntimamente a sus dioses. Incluso tenemos que entender que ellos peleaban y conquistaban. ¿Para qué? Siempre en relación con sus dioses, ¿sí? No solamente para explotarlos como esclavos, o sea, aquellos que tomaban como prisioneros, sino que también como fuente clave de los rituales que iban a hacer, ¿sí? Luego que tenemos también con la conquista una enfermedad que traen los españoles, la viruela, que va a matar mitad de la población. Mitad de la población desaparece por la enfermedad de la viruela, ¿sí? Otro aspecto increíble y de gran drama para los indígenas de la zona. Además, los misioneros queriendo ayudar a los indígenas para que dejasen sus creencias paganas, empiezan a tumbar los ídolos y los templos. O sea, los indígenas sabían y entendían que una civilización, un pueblo, para que se pueda construir, se tiene que basar en la construcción de su templo. O sea, si no hay templo, no hay civilización, si no hay templo, no hay sociedad. Los misioneros, al tumbar los templos, no solamente van a tumbar ese edificio, sino que van a tumbar toda su cultura. Eso es lo que está ocurriendo en este momento para los aborígenes de esta zona. Y también, además de todo esto, podemos agregar un montón de otras cosas, pero se le agregan otras situaciones cósmicas que los indígenas van a interpretar como este ya es el fin del mundo, ya está, o sea, no hay más que hacer. Por ejemplo, ellos van a ver un cometa, o sea, el universo se está cayendo a pedazos, ¿sí? Se está despedazando todo. Porque para ellos, obviamente, el sacrificio humano a los dioses era lo que le daba la energía al universo para que se mantenga, ¿sí?, en vida y que siga también dando vida. Necesitaban de la sangre, necesitaban de los corazones para poder sobrevivir. Bueno, ya no hay ni templo ni hay sacrificios humanos, ¿sí? Ya los conquistadores y los misioneros dijeron no a esto. Y luego, para agregarle un poco más, si no había ya un poco de drama, tenemos que entender de una profecía indígena, en el cual decía el mundo iba a terminar en 4 movimientos, es decir, 4 temblores, en 4 terremotos, si los podemos poner de esta manera. ¿Qué pasa en el año 1530 antes de la aparición de nuestra Madre de Guadalupe? Ocurrieron 3 terremotos, o sea, ya está. Viene el cuarto y nos vamos todos, ya está. O sea, cerremos, apaguemos la luz y nos vamos. ¿Sí? Todo esto, ¿sí?, todo esto es trágico para esta sociedad, esta civilización. Y si no era poco, esto es muy dramático, pero es cierto. ¿Por qué? Porque hay que hacer la conexión con nuestra Madre de Guadalupe. Y todo esto, todavía falta una cosa que dice que, bueno, en esa época también se percibe un eclipse de sol. O sea, la luna se está devorando al sol, ¿sí? Que el sol era la que daba energía, la que le daba vida, ¿sí?, al mundo. En todo este tiempo tenemos que entender que también Fray Juan de Zumárraga ¿se acuerdan? 1529, Zumárraga va a escribir al rey: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. O sea, no solamente para los españoles, sino que también para los indígenas
Esto era una situación dramática. Interviene Dios y lo hace a través de Santa María de Guadalupe. Ella, siendo una verdadera inculturación, ella que trae a nuestro Señor Jesucristo en su inmaculado vientre, ya que recordamos que la Virgen de Guadalupe es una virgen, es una doncella que está esperando a Jesús, es una mujer de espera, ¿sí? Y como el Padre ayer mencionó, esto está ocurriendo en este tiempo litúrgico de Adviento, ¿sí? Esta aparición. Si vemos que también la imagen de nuestra Madre es una imagen de la Inmaculada Concepción, el 12 de diciembre es parte de lo que se llamaría, lo que sería la octava de la Inmaculada Concepción, porque antes se celebraban las octavas incluso de todas estas solemnidades, ¿sí? Incluso podemos ver en la iconografía que se nos presenta en el libro del Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna abajo en sus pies y está a punto de dar a luz, ¿sí? Todo esto que se observa es perfecto desde la óptica de los españoles, o sea, entienden claramente quién es la que se ha presentado. Pero también desde la óptica de los indígenas, ella se aparece en un tiempo preciso para ellos. ¿Por qué? Porque están por celebrar el solsticio de invierno. El 12 de diciembre, en esa época, es el momento en donde el sol empieza a vencer las tinieblas. O sea, los días empiezan a ser más largos. Los indígenas antes de la conquista van a hacer sacrificios y sacrificios, como hemos dicho, humanos, dando sangre y cantidades enormes, dan incluso los corazones al sol para que pudiera vencer, ¿sí?, el solsticio de invierno, para que puedan vencer el sol las tinieblas. Por eso van a haber 80 días en el cual se daba sangre para poder romper las tinieblas, hasta el último día que se llama la fiesta de Panquetzalitzli, ¿sí? La fiesta de Panquetzalitzli es también la fiesta del nuevo fuego. Y esta interpretación clara, hace referencia a lo que nosotros podemos decir la Pascua cristiana. O sea, nosotros cuando celebramos la Pascua también nosotros tenemos la imagen de la luz, ¿sí?, del fuego, ¿sí?, en la vigilia pascual. Por eso esta fiesta del nuevo fuego, cuando nuestra Madre aparece, es que María está trayendo la nueva luz, está trayendo la nueva y verdadera Pascua para este pueblo. Jesús entra entonces en la historia de los habitantes de las Américas a través de su madre. Es ciertamente confuso para uno que, si tenemos que entender la realidad histórica de ese tiempo, decir, el solsticio de invierno no cae el 12 de diciembre, sino que cae el 22 de diciembre. Pero hay que recordar que había un error en el calendario de 1531 que se va a arreglar ya en el año 1582. Y la diferencia, ¿sí?, o cómo se arreglan estos tiempos, son 10 días. O sea, el 12 pasa a ser astralmente el 22 de diciembre. Por eso es perfectamente el día de la fiesta de Panquetzalitzli, es el día del solsticio de invierno. Es en este contexto que la Virgen de Guadalupe se aparece a este pueblo, ¿sí? En ese momento en el cual
realmente ella se convierte en aquella que trae la luz, la verdadera luz, y quita las tinieblas para siempre. Por último, el año 1531, en el calendario europeo, coincide con un evento perteneciente a la cosmovisión azteca, llamada Trece Caña. ¿Sí? Algo nuevo inicia, es el significado de este evento, algo nuevo inicia de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Para la mentalidad azteca, Trece Caña es esta fecha, una fecha que va a iniciar una nueva era. Y es así. ¿Sí? Es así. Trae la sabiduría de Dios esta fecha, el 1531, el 13 Caña. Trae un nuevo día, trae una nueva era, trae una luz divina. Y para ellos, el hecho de que haya tenido este encuentro con la Virgen de Guadalupe significa que se está haciendo una nueva era para este pueblo y también para los españoles, una era llena de sabiduría divina y de esperanza. Por eso nosotros realmente podemos decir que María de Guadalupe es Madre de Esperanza. Con el canto de la Virgen nosotros le pedimos también a nuestra Madre de Guadalupe que ella sea también para nosotros, ¿sí?, la esperanza de poder nosotros conocer a su Hijo, ¿sí?, de que nosotros podamos también unirnos con Él para toda la eternidad.